Hola a todos, vamos a empezar a ver un poco sobre extremos de funciones. Ahora vamos a poder encontrar cuál es el valor máximo o mínimo de una función, ya sea en un intervalo o en todo su dominio. Cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Eso nos va a servir para muchos problemas de aplicación, problemas de optimización, que son problemas en los cuales tratamos de encontrar la mejor forma de hacer algo, ¿verdad? Quizás gastar menos dinero en la construcción de algo, o quizás obtener la máxima ganancia en algo, cosas así. Ese es el tipo de aplicaciones que puede tener, pero también nos va a servir para poder hacer gráficas todavía o más exactas, ¿verdad? Em, y bueno, vamos a empezar con una definición. La definición de máximo absoluto y mínimo absoluto. Tenemos aquí una función con dominio D y vamos a decir que esa función tiene un máximo absoluto en ese dominio en un punto C si para cualquier valor de la función es menor o igual que que ese, que esa función evaluada en el punto C, ¿verdad? O sea, la función evaluada en cualquier punto del dominio va a ser un valor menor o igual que el valor de la función evaluada en ese punto C. Entonces decimos que hay un máximo absoluto en D. Y va a haber un valor mínimo absoluto en D si ocurre lo contrario. Ahora, si cualquier eh, valor de X o la función evaluada en cualquier valor de X del dominio es mayor que la función evaluada en ese punto C. Para entender mejor esto, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Y algo también es que a estos también se le llama máximos globales o mínimos globales en algunos textos. Bien, el primer ejemplo que quiero que veamos es la función 4 menos x al cuadrado. Esta es una parábola, ¿sí? Y quiero que veamos la gráfica. Quiero que veamos la gráfica. Aquí la tengo. Vemos que el valor máximo de la función está aquí, cuando x vale 0. Entonces podemos decir que esta función tiene un valor máximo en el punto 0, x igual a 0, que sería el punto C de la definición, ¿verdad? Y ese valor es 4, ese valor máximo es 4. Está en el punto 0, pero el valor máximo es 4. Y es un máximo absoluto, o sea, cualquier otro valor de la función, para cualquier otro valor en la curva, va a ser menor, definitivamente va a ser menor. Entonces este es un máximo absoluto. Veamos otro ejemplo, la función x al cubo. Pero en este caso vamos a restringir el dominio de la función. Vamos a decir cuando x es mayor o igual que 2. ¿Sí? De 2 a más infinito. En este caso no tiene un máximo. No tiene un máximo. O sea, si nos vamos a más infinito, pues la función también se nos va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Cuando x va hacia infinito. Pero sí tenemos un mínimo. En este dominio, de 2 a más infinito, el mínimo está en el punto x igual a 2. Y ese valor mínimo es 8, como podemos ver. Ahora, ¿qué pasa si no restringimos el dominio? Y ese es el tercer ejemplo que quiero que veamos. Si no restringimos el dominio, esta función no tiene ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Bien. Antes de continuar, quiero que veamos un poco sobre el teorema de los valores extremos y que nos dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene un valor máximo absoluto y un mínimo absoluto. Lo que nos está diciendo este teorema es que si tenemos una función continua, vamos a tener un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Y un mínimo absoluto, perdón. Es algo que lo podemos asegurar. Hay un máximo y hay un mínimo. Si la función es continua en un intervalo
cerrado. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo la función x cuadrado, que es una función continua, y esta función está en el intervalo de menos 1 a 4. Ya vimos antes, bueno, si esta función no la restringimos, la voy a hacer aquí, f de x igual a x al cuadrado. Si no la restringimos, vemos que lo único que tiene es un mínimo absoluto, que está en 0. Pero si restringimos la función, o mejor dicho, si está en un intervalo cerrado, en este intervalo cerrado de menos 1 a 4, de menos 1 a 4, vemos que hay un mínimo y hay un máximo. El mínimo no es este valor, ¿verdad? El mínimo no está en menos 1, el mínimo está en 0. Y el máximo está en x igual a 4. Entonces, esta es una función continua y pues está en un intervalo cerrado, por lo tanto, tiene un mínimo y tiene un máximo. Eso lo podemos asegurar cuando es una función continua y está en un intervalo cerrado. Veamos otro ejemplo, la función x al cuadrado nuevamente, pero en el intervalo de menos 5 a menos 1, intervalo cerrado de menos 5 a menos 1. En este caso, el máximo está en x igual a menos 5 y el mínimo está en x igual a menos 1. Tal y como el teorema nos dice, hay un máximo y hay un mínimo. Y quiero que veamos algo. Esto no lo tengo en el documento, pero veamos la gráfica. Esta es una función que es discontinua en x igual a 1. Ahora, si yo tengo el intervalo desde x igual a... voy a cambiarle aquí... Sí, no, está bien, desde x igual a 0 hasta x igual a 5, ese intervalo cerrado, no puedo asegurar un máximo y un mínimo. Como podemos ver, esta función en este intervalo cerrado, a pesar de que es cerrado, no tiene un máximo y un mínimo. ¿Cuál sería el máximo? Pues la verdad es que esta función se nos va hacia más infinito. ¿Y cuál sería el mínimo? Pues tampoco hay porque esta función se nos va hacia menos infinito cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces, como la función no es continua, en este caso no se puede asegurar ese máximo y mínimo, como cuando la función sí lo es. Veamos una definición más, porque hasta ahora estamos hablando de valores extremos absolutos, pero podemos tener valores extremos locales también, valores extremos locales. Y aquí tengo la definición. Una función va a tener un máximo local en un punto C dentro del dominio si la función evaluada en cualquier punto es menor que la función evaluada en C para cualquier x que está en algún intervalo abierto que contiene a C. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo una imagen acá que nos va a ayudar. ¿Sí? Por ejemplo, este es un mínimo local y este es un máximo local. ¿Por qué? Porque si yo tomo el intervalo abierto de 0 a 2, 0 a 2, la función evaluada en x igual a 1, como se puede ver aquí, va a ser menor que todos los valores de la función en ese intervalo de 0 a 2. La tengo también acá para que la veamos mejor. ¿Sí? Tengo el intervalo, estaba hablando el intervalo de 0 a 2. ¿Qué pasa con la función en ese intervalo? Pues la función va a ser mayor que la función evaluada en 1, como podemos ver. ¿Sí? O sea, este es un mínimo, pero dentro de un contexto, ¿verdad? Dentro de cierto contexto que en este caso estamos tomando el intervalo de 0 a 2. Funciona también el intervalo de 0.5 a 1.5. ¿Sí? Puede funcionar cualquier intervalo abierto, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, pues, que debe ser, para que sea un mínimo local, yo leí la de máximo, pero para que sea un mínimo, que el que estábamos viendo ahorita, para que sea un mínimo local, la función tiene que ser mayor, evaluada en cualquier punto, en un intervalo abierto, no dice cuál intervalo abierto, sino cualquiera, arbitrario, debe ser mayor que la función evaluada en ese punto C. Entonces,
aquí nuevamente la función es mayor que la función evaluada en este punto, que es x igual a 1. Y en este caso es lo contrario. Si yo me tomo el intervalo de menos 1.5 a menos 0.5 abierto, yo puedo ver que la función evaluada en menos 1 siempre va a ser mayor que cualquier otro, que la función siempre va a ser mayor que la función evaluada en cualquier otro valor que está entre menos 1.5 y menos 0.5. Yo puedo hacer más pequeños intervalos si quiero y va a seguir funcionando, ¿verdad? Entonces aquí tengo un máximo local y aquí tengo un mínimo local, pero no es ni máximo absoluto, este no es máximo absoluto y este no es un mínimo absoluto, porque para que sea un mínimo absoluto este tendría que ser menor que todos los demás valores de la función y claramente estos son valores menores y este no es un máximo absoluto porque tendría que ser el mayor de todos los valores de la función, pero aquí tengo valores que son mayores, así que son mínimo y máximo locales, ¿sí? Ahora, la pregunta es cómo encontrar estos extremos, tanto los máximos absolutos como los eh, mínimos absolutos, como los máximos locales, como los mínimos locales. Pues vamos a ver primero cómo encontrar extremos locales, ¿sí? O un criterio. En este video solamente vamos a tratar con funciones dentro de un intervalo cerrado. Pero vamos a ir viendo este criterio, ¿sí? El criterio de la primera derivada para extremos locales. Y este nos dice que si f tiene un máximo local o un mínimo local en algún punto c de su dominio, y la función la derivada está definida en c, entonces la derivada en ese punto va a ser 0. Si lo vemos del ejemplo anterior, un tercio de x al cubo menos x, que es esta, vemos que la derivada es x al cuadrado menos 1. Aquí la tengo, x al cuadrado menos 1. Y si yo evalúo en 1 y en menos 1, que eran los puntos donde había máximo y mínimo local, si evalúo en 1, me da 0, ¿verdad? 1 menos 1 es 0. Y si evalúo en menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1, 0. Entonces, la función evaluada en esos dos puntos, donde está el máximo y el mínimo, nos da 0. Pero nosotros lo vamos a usar en el sentido inverso. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la derivada y la vamos a igualar a 0. Si los puntos donde la derivada es 0, ahí es donde hay un máximo local o un mínimo local. Entonces, esa es la forma en la que lo vamos a usar, ¿sí? Los puntos donde la derivada es 0, en esos puntos podemos decir que o hay un máximo local o un mínimo local. Y tenemos una definición más. A esos puntos donde la derivada es 0, ¿sí? Donde la derivada es 0, o está indefinida, cualquiera de las dos cosas, donde la derivada es 0 o está indefinida, a eso le vamos a llamar un punto crítico de la función. Y en esos puntos críticos es donde van a estar los máximos y mínimos locales, ¿sí? Quiero que veamos algo más. ¿Por qué la derivada es 0 en los máximos y mínimos locales? Observemos que la derivada 0 significa que la pendiente de la recta tangente en esos puntos es 0, ¿verdad? Por lo tanto tengo rectas completamente horizontales. Entonces aquí vamos a tener, creo que es 2 tercios. Vamos a ver, y igual a 2 tercios, ahí está. La recta tangente a la curva en x igual a menos 1, vemos que es una gráfica o es una recta completamente horizontal, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Cuando hay un máximo o un mínimo local, la recta tangente va a ser horizontal. Por eso es que la derivada es 0. Y en el otro caso voy a tener y igual a menos 2 tercios. Aquí está, la recta tangente a la curva en este punto, en x igual a 1, es horizontal, ¿sí? En todos los demás puntos o va a ir creciendo o
va a ir bajando. Ya vamos a ver un poco más sobre qué significa la derivada en, qué significa la derivada eh, en estos casos, cuando es negativa o cuando es positiva. Pero el punto es que la derivada, ¿sí? La derivada en todos estos otros puntos, la pendiente no va a ser cero, porque o va a ir bajando o va a ir subiendo. Pero en el máximo o en el mínimo, no va a estar ni subiendo ni bajando, está en valor eh, estático, podemos decirlo así, no está ni creciendo ni está bajando, ¿verdad? Está en cero crecimiento. Entonces ahí es donde está el máximo o el mínimo, porque venía bajando, en el caso del mínimo venía bajando, llega a cero y después empieza a subir. Puede ocurrir otra cosa como que sea un punto de inflexión, por eso lo vamos a ver más adelante. Veamos algo más. ¿Por qué también cuando la derivada no existe? Bueno, como vemos, como nosotros ya sabemos, los puntos donde no existe la derivada, ¿sí? Donde la función no es diferenciable, como en este caso en x igual a 3, tienen estas especies de picos, ¿verdad? Y este es un caso en el que vemos que la derivada no existe en x igual a 3 y ahí está el mínimo. El mínimo, y de hecho este es un mínimo absoluto. Es un mínimo absoluto, como podemos observar. Es un mínimo absoluto, pero también por eso es que los puntos críticos van a estar en los lugares donde la derivada no existe. ¿Sí? Bien, por hoy vamos a hacer algo. Por hoy vamos a hacer algo nada más. Vamos a buscar, estoy hablando ahorita sobre extremos locales o máximos locales y mínimos locales. Pero lo que vamos a hacer hoy es buscar máximos y mínimos absolutos. Pero la forma más fácil de buscar estos valores extremos, absolutos, los vamos a buscar en intervalos cerrados. ¿Sí? Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a evaluar la función en todos los puntos críticos y en los puntos extremos. O sea, veamos nuevamente el ejemplo de este que teníamos acá. ¿Sí? Este que teníamos acá. ¿Dónde está el mínimo? Está en x igual a 0. ¿Dónde está el máximo? Está en x igual a 4. Como podemos ver, el mínimo está en uno de los puntos críticos. ¿Lo ven? En este punto de acá, la derivada es la derivada de 0. ¿Sí? Es horizontal la recta tangente. Y el otro extremo está en uno de los extremos del intervalo cerrado, que es en x igual a 4. Por ejemplo, si yo restringiera esto, bueno, como en este otro caso la derivada nunca es 0 en este intervalo. Entonces, ¿dónde están el máximo y el mínimo? En los extremos. ¿Lo ven? Están en los extremos. Pero en este caso, como si hay un punto crítico, hay que tomar en cuenta ese punto crítico también. Y resultó que el mínimo estaba en el punto crítico, no estaba en el extremo, sino que estaba en el punto crítico. Bien pudo haber sido que estaba en el extremo, pero en este caso no fue así. Y el otro estaba, el máximo estaba en el extremo derecho del intervalo cerrado. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar f en todos los puntos críticos y los puntos extremos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Tomar el máximo y el mínimo de esos valores. ¿Sí? Para eso vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a encontrar los máximos y mínimos, o el máximo y mínimo absoluto de esta función. X a la 4 menos 8x cuadrado más 16. En este intervalo cerrado, de menos 1 a 4. Lo primero aquí es encontrar los puntos críticos. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos. Y para eso, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos la derivada, ¿sí? En este caso es 4x al cubo menos 16x. ¿Y qué hacemos? La igualamos a 0.
Y luego pues encontramos los valores para los que esa derivada es 0, que en este caso nos quedó que está en x igual a 0, en x igual a 2 y en x igual a menos 2. ¿Sí? Resolviendo esta ecuación. Bueno, ahora que ya tenemos los puntos críticos, bueno, vamos a excluir x igual a menos 2, porque menos 2 ni tan siquiera está en el intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a usar x igual a menos 2? No, ese no lo necesitamos. Entonces vamos a evaluarlo en menos 1, que es uno de los extremos. Vamos a evaluarlo en 0, que es un punto crítico. Vamos a evaluarlo en 2, en x igual a 2, que es un punto crítico. La función, ¿verdad? No la derivada, sino que la función vamos a evaluar, porque los máximos lo estamos buscando en la función. Y vamos a evaluar también en 4, porque ahí está el otro es el extremo derecho del intervalo. En f de menos 1, que es el extremo izquierdo del intervalo, nos da 9 la función. En f de 0, en 0, que es un punto crítico, la función nos da 16. En 2, que es otro punto crítico, nos da 0. Y en el extremo derecho, que es 4, nos da 144. Claramente, entonces, el mínimo absoluto de esta función en este intervalo está en x igual a 2. Y el mínimo absoluto es 0. El valor mínimo absoluto es 0. Y el máximo está en x igual a 4. Y el valor del máximo es 144. Y ya está. ¿Sí? El máximo está en x igual a 4 y el mínimo está en x igual a 2. Veamos otro ejemplo. Tengo la función... bueno, quiero que veamos la gráfica de esta función, ¿sí? En este intervalo. Aquí está la gráfica de la función en el intervalo de menos 1 a 4, ¿sí? Este es el extremo izquierdo, que nos da 9. Este es uno de los puntos críticos, nos da 16, en f de 0 16. Este es otro de los puntos críticos, el que es el mínimo absoluto, en x igual a 2 nos da 0, tal como sabíamos nosotros antes de ver la gráfica, siquiera. Y en el extremo del intervalo, en el extremo derecho del intervalo, tenemos el máximo absoluto, el valor máximo de la función en ese intervalo. ¿Sí? Ahí está. Bien, veamos el siguiente ejercicio, la función 1 menos x menos 3 elevado a la 2 tercios. Vamos a encontrar los puntos críticos. Lo primero que quiero que veamos es que la derivada es, aquí sería menos 2 tercios, ¿verdad? Esta derivada está mal. Aquí sería menos 2 tercios de x menos 3 elevado a la menos 1 tercio. Eso nos da 2, bueno, escribiendo de otra manera, sería menos 2, aquí sería menos 2 sobre 3 por x menos 3 elevado a la 1 tercio. Si igualamos eso a 0, aquí sería menos 2. Si igualamos eso a 0, vemos que es imposible que esta expresión sea 0, aunque estuviera el menos 2 acá, ¿verdad? Siempre esto sería imposible que sea 0. Porque la única forma de que una fracción, una división sea 0 es que el numerador sea 0. Y el numerador acá no puede ser 0 porque es un valor constante que es 2. Entonces, ¿no hay puntos críticos acá? La verdad es que sí hay. ¿Por qué? Si observamos en x igual a 3, la derivada no existe. En x igual a 3 la derivada no existe. Porque el denominador sería 0. ¿Sí? Entonces, vemos que tenemos un punto crítico en x igual a 3. ¿Por qué? Recuerden que los puntos críticos es donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Entonces, el punto crítico, el único punto crítico que tenemos acá es x igual a 3. Y es porque la derivada no existe en x igual a 3. No tenemos ningún lugar donde la derivada sea 0. Lo que hacemos después entonces es evaluar en los extremos y en los puntos críticos. Uno de los extremos es... Uno de los extremos es menos 5. F de menos 5 me da menos 3. ¿Sí? F de menos 5 me da menos 3.
El otro extremo es en 4, ¿verdad? Y f de 4 me da 0. Y el punto crítico es en x igual a 3. Y f de 3 me da 1. Claramente tomamos el mayor y el menor. El mayor está en f de 3, en el punto crítico. En x igual a 3 tenemos el máximo absoluto entonces. Y en x igual a menos 5 tenemos el mínimo absoluto, que es menos 3. Vamos a observar la gráfica de esta función de menos 5 a 4. Acá lo vemos. Ven que la derivada acá no existe, ¿verdad? ¿Sí? Tiene esta forma de pico, no es una curva suave aquí en este punto. Y en x igual a menos 5 nos da menos 3, en x igual a 3 nos da 1 y en x igual a 4 nos da 0. Claramente el máximo es este, tal como sabíamos, y el mínimo es este de acá. Y bien, entonces lo único que queda es que ustedes hagan estos dos ejercicios para que puedan practicar un poco.